Autoridades de NESA la invitación a participar con ustedes, particularmente a la licenciada Carmen, que es con quien tuve la comunicación. Yo soy licenciada en Filosofía por la UNAM, también licenciada en Derecho también por la misma universidad. Llevo prácticamente más de 15 años trabajando temas de violencia contra las mujeres y violencia contra niños y niñas. Colaboré en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México durante bastantes años, colaboré en diversas organizaciones feministas, en consultorías de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y bueno, pues ahora soy consultora independiente y trabajo ahora mismo con acompañamiento de casos de personas desaparecidas en el país, por desaparición forzada y por particulares. Y bueno, además de acompañamientos a casos de mujeres víctimas de violencia, entre otros casos de violaciones a derechos humanos. El tema de hoy en particular pues es un tema complejo porque la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país es una problemática muy compleja, es una problemática que lacera a nuestra sociedad y particularmente afecta a millones de mujeres, niños y niñas. Esas afectaciones pueden ser diversas, pero incluso les cuestan la vida a esas personas, ¿no? Entonces es una responsabilidad del Estado atenderla y estas actividades forman parte del cumplimiento de esas responsabilidades. Es un tema complejo también porque en este municipio las problemáticas en materia de seguridad y en materia de derechos humanos son muy complejas. Es algo de lo que no es nuevo para ustedes, es algo que, pues, aunque yo les hable aquí al micrófono, pues ustedes lo viven día a día. NESA está entre los 3 primeros municipios del Estado de México con el mayor índice de violencia contra las mujeres, niños y niñas en esta entidad. NESA también forma parte de la lista de los municipios que está integrado a las acciones que se deben llevar a cabo para la prevención de la violencia contra las mujeres como parte de las acciones de un mecanismo que se llama Alerta de Declaratoria de Violencia de Género. Este mecanismo es un mecanismo que está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que es una metodología para atender diversas problemáticas de violencia contra las mujeres de manera urgente. Esto quiere decir que cuando se declaró la alerta de violencia de género en el Estado de México, se consideró de esta manera porque el Estado de México se documentó una serie de violaciones sistemáticas y graves a los derechos humanos de las mujeres, particularmente particularmente desapariciones de mujeres y niñas y feminicidio. Entonces, pues, eso sumado a todas las problemáticas sociales que ustedes y todas las personas que vivimos o transitamos en este municipio vivimos, ¿no? La inseguridad en la comunidad, en el transporte público, los propios, dentro de la propia casa en temas de violencia familiar, la falta de empleo, la marginación, la pobreza, una serie de problemáticas que son difíciles de atender y que hacen cada vez más complejo y cada vez un reto más grande que las acciones que se implementen realmente sean eficaces y realmente cumplan con su objetivo. Es cierto que el gobierno del municipio ha implementado una serie de acciones importantes y necesarias, pero desde mi perspectiva, y yo creo que ustedes lo viven todos los días, pues aún no son suficientes, ¿no? Se reconoce este esfuerzo grande, pero aún queda mucho camino por recorrer. Tan es así que, justo como lo ya decía el presidente municipal en
hace unos minutos, pues tenemos casos tan graves de violencia contra niñas y niños como el caso de Valeria y el caso siguiente que se suscitó una semana o 15 días después de la violación de una niña también en un vehículo de transporte público. Entonces, digamos que aunque los esfuerzos son importantes y se reconozcan, también debemos reconocer que todavía falta un camino largo por recorrer, un trecho bastante importante que tenemos que considerar, porque si no lo miramos con esos ojos críticos y con esos ojos de preocupación, pues al final podemos caer en un estado de confort de decir, bueno, las cosas ya se están haciendo y de aquí no pasa nada, ¿no? En realidad, Neza es considerado un lugar de riesgo para las mujeres, ¿no? Ustedes transitan todos los días en las calles de este municipio y pues yo les puedo asegurar que transitan con miedo, ¿no? Transitan con inseguridad. Entonces, mi exposición, pues lo que pretende en este momento es justo como darles un panorama de qué es la violencia que afecta a los niños, niñas y mujeres en la familia y en la comunidad y las necesidades de atención de esta problemática. Por favor, sí. ¿Cómo le voy a pasar? Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el origen de la violencia contra los niños, las niñas y las mujeres en esta sociedad? Neza, no es el único espacio en donde vivimos este tipo de violencia, pero es necesario saber cuál es el origen de esa violencia, porque seguimos viviendo en un país que es considerado un país de riesgo para las mujeres, niños y niñas en general en la sociedad, sin importar el estatus social, el nivel académico, el lugar donde te encuentres. México es considerado un país de riesgo. ¿Por qué? Bueno, una manera de explicar el origen y la raíz de la violencia contra niños y niñas y mujeres en nuestro país y en general en las sociedades de este mundo occidental es que de manera, como resultado de un evento fortuito, de un evento que tiene que ver con el azar, con la biología, con algo que no podemos controlar las personas, que es el nacimiento con un sexo determinado, o sea, nacemos niñas o nacemos niños en esta sociedad. A partir de ese acontecimiento azaroso, esta sociedad asigna una serie de roles a los niños y a las niñas, y entonces esos roles se van socializando y entonces las niñas y los niños aprendemos a ser de manera diferenciada y a comportarnos de manera diferenciada en esta sociedad. Entonces las niñas aprendemos a comportarnos y a tener características sociales denominadas como femeninas, y los niños aprenden a socializar de manera masculina. Esto que tiene como resultado que todo aquello que aprendemos las mujeres como femenino se traduce en menos acceso a los derechos humanos, y todo aquello que los niños aprenden como masculino se traduce en mayor acceso al poder. Y entonces el origen del ejercicio de la violencia justo es el ejercicio de poder de manera arbitraria, de manera impositiva. Entonces tenemos que ese es el origen de la violencia, como la violencia como un ejercicio de poder para dominar la voluntad de la otra persona, ¿no? Entonces, nuestra sociedad así está construida. Digamos que esto es un esquema de la manera en la que nos comportamos hombres y mujeres en esta sociedad. Ustedes lo pueden ver de manera cotidiana, no es un invento, no es que yo aquí venga a sacármelo de la manga. Preguntas claves que nos podemos hacer para comprobar cómo es que las mujeres tenemos menos ejercicio de poder y menos ejercicio de derechos, y cómo es que los hombres tienen mayor ejercicio de poder a través del ejercicio de la violencia. ¿Cuántas presidentas hemos tenido en nuestro país? Ninguna. ¿Cuántas gobernadoras hemos tenido en nuestro país?
Contadas con los dedos, ¿verdad? Recientemente, gracias a que se obligaron a los partidos a cumplir con las cuotas de género. Aquí mismo en esa, pues, ¿cuántas regidoras o síndicas tenemos? ¿Quién dirige las instituciones de seguridad pública en el país? Hombres. ¿Quiénes son los altos representantes de la Iglesia Católica en el mundo? Hombres, ¿no? ¿Quiénes, no sé, quiénes son los grandes próceres de la historia de México? La mayoría son hombres, contadas mujeres, ¿no? Porque hemos tenido que escarbar y reconocerlas. Entonces, ese tipo de preguntas claves nos hacen entender que efectivamente pues las mujeres hemos tenido menor acceso al ejercicio del poder, no solamente el poder político, sino en general el poder cotidiano. ¿Quiénes son considerados? Bueno, ahora se ha modificado un poco, pero por lo menos en la última década se seguía considerando que el jefe de familia era el papá, ¿no? Porque era el proveedor. Y el trabajo doméstico que se realiza gratuitamente no es reconocido, ¿no? De hecho, las mujeres seguimos diciendo, no, yo no trabajo, me dedico al hogar, como si las labores domésticas no implicaran una inversión de energía, esfuerzo y corazón, ¿no? Entonces, ese ejercicio de poder se traduce en cosas muy básicas, como nuestra vida cotidiana, pero también se traduce en la toma de decisiones a gran escala. Quienes dirigen este mundo son hombres, y no cualquier hombre, son hombres en su mayoría blancos, con cierto nivel académico, con poder económico y con poder político, ¿no? Las mujeres hemos tenido que casi rasgar para poder alcanzar el ejercicio del poder. Bueno, así está organizado el mundo. No es que yo me lo haya inventado y venga aquí a aventarles un chorro. Así está organizado el mundo, y esa organización ha tenido como consecuencias en la vida cotidiana de nosotros y nosotras, las personas mortales, que no tomamos esas decisiones, consecuencias fatídicas muchas veces para los niños y las niñas y para las mujeres, y del ejercicio de la violencia en su mayoría a los hombres. ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Por qué hago esta dicotomía entre quienes ejercen el poder como lo masculino y quienes vivimos la violencia en lo femenino? Pues porque así está organizado el mundo, ¿no? No todos los hombres ejercen violencia, aunque todos son educados para el ejercicio de la violencia. En esta cultura patriarcal, lo vamos a ver en un momento, todos los hombres son educados para el ejercicio de la violencia, y todas las mujeres somos educadas para convertirnos en víctimas, para vivir sometidas a un poder superior, a un poder que está más allá de nosotras. No todas las mujeres vivimos de esa manera, vemos quienes nos rebelamos a eso y entonces pues nos decidimos a no vivir violencia en nuestra familia, a ir a la universidad, a pararse aquí frente a un público, a dictar una conferencia, a ser candidata a un cargo de puesto de elección popular, etc. Sin embargo, esta sociedad está organizada de esa manera. Hay quienes rompen esos esquemas, hombres que no ejercen la violencia, pero todos son educados para el ejercicio de esa violencia. La siguiente, por favor. Entonces vemos que ya tenemos este proceso de socialización, las mujeres aprendemos lo femenino y lo masculino, todas esas características que nos han dicho de la feminidad, que las mujeres somos dóciles, sensibles, amables, siempre conciliadoras, que lloramos durante nuestra menstruación. Esas son construcciones culturales. Aunque nos parezca natural, no lo es. Son construcciones culturales que se han ido modificando a lo largo de la historia de la humanidad y que incluso se viven de manera distinta en cada una de las sociedades. No es lo mismo ser una mujer mexicana en el 2017 que ser una mujer holandesa en el 2017. Entonces, esa manera de vivirnos mujeres u hombres es una construcción cultural. Entonces, en la medida en la que nos damos cuenta que esa construcción es artificial, que no es natural,
también en esa medida nos damos cuenta que se puede romper con esa manera de vivir y claro que se puede romper con el ejercicio de la violencia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces en esta construcción de la masculinidad y de la feminidad tenemos que se van construyendo las relaciones de poder y entonces todo aquello que represente lo masculino en estas sociedades lo que va a ejercer el poder y hay una hipervaloración de la virilidad, de la masculinidad y hay un menosprecio por todo aquello que representa lo femenino. No hemos escuchado infinidad de veces pateas como vieja, vieja el último, no chilles, pareces maricón, pareces vieja. Todo aquello que represente lo femenino es menospreciado. Ya te rajaste. No mames, güey, ya te rajaste. ¿Qué significa rajarse? Que tiene una vagina, por supuesto, porque la vulva, digamos que estéticamente podría parecer una herida, ¿no? Una rajada. Entonces, todo aquello que representa lo femenino es devaluado, es menospreciado. La siguiente, por favor. Y esa manera de organización del mundo, de ver lo femenino como con menor valor, de ver lo masculino como lo poderoso, como lo fuerte, como lo importante, nuestro lenguaje está en masculino. Hoy escuchamos un discurso completamente de inauguración en masculino y yo veo que aquí que la mayoría del público son mujeres. Entonces el mundo está organizado así, de esa manera masculinizada, donde lo poderoso, lo que se debe reconocer, lo importante es todo aquello que represente la masculinidad. Y esa manera de organización es denominada patriarcado. El patriarcado es una manera de organización política, cultural, social, que tiene repercusiones en los ámbitos de la vida de todas las personas. Este mundo es patriarcal, no solo México está organizado de esa forma, sino que todo el mundo está organizado de esa forma. Perdón. Así como entendemos que vivimos en un sistema capitalista, que es este sistema donde hay una acumulación del capital y los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, así este sistema capitalista también es un sistema patriarcal. Y el patriarcado tiene diferentes pilares de los cuales se vale para mantenerse vigente. El machismo es uno de sus pilares para mantenerse vigente. Esta sociedad mexicana es sumamente machista. La misoginia, que son las expresiones de odio contra lo femenino, contra las mujeres, o todo aquello que represente esa feminidad, es un pilar de este sistema patriarcal. El feminicidio son crímenes de odio misóginos. ¿Por qué son crímenes de odio misóginos? Ay, muchas gracias. Porque se asesina a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Porque hay un odio representado en esta sociedad contra el cuerpo de las mujeres, contra ese cuerpo que tiene una vulva, que tiene una vagina o que se representa como algo con características físicas visibles femeninas, y entonces como este es un mundo que odia a las mujeres y que educó a los hombres para el ejercicio de la violencia, pues permite a través de un sistema de impunidad misógino que ese tipo de crímenes se cometan. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya les expliqué qué es la misoginia. Son las representaciones de odio contra las mujeres o contra todo aquello que representa la feminidad. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos ejemplos de cómo se representa la violencia contra las mujeres en esta sociedad. A través de diferentes espacios, expresiones, los medios de comunicación forman tienen un papel muy importante para la reproducción de esta violencia, de esta misoginia, de este machismo. La siguiente, por favor. Seguramente lo han visto infinidad de veces en las revistas de chismes cuando vamos a cortarnos el cabello a la estética.
Les voy a explicar, esto es una violación tumultuaria. Y entonces esta violación tumultuaria se sofistica porque si tú accedes a comprar esa marca que además es carísima, pues no importa que seas un violador tumultuario, tienes categoría, ¿no? Tienes clase y tienes un estatus importante, ¿no? Y entonces, ¿cómo la violencia sexual contra las mujeres se naturaliza? Que lo podemos ver representado en un comercial que aparece en una revista donde lo pueden ver nuestros hijos, nuestras hijas o cualquier persona que tenga acceso a esa revista y que nos parece que no tiene nada de malo. La siguiente, por favor. ¿Cómo es que los medios de comunicación toman el feminicidio y lo representan? Justifican la violencia del feminicida. ¿Cómo lo justifican? A través de las palabras, a través de las imágenes. La foto que ponen es la foto de la boda. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Es la foto del día de su boda, donde los dos están aparentemente felices. La cabeza del texto es sumamente violenta para la víctima porque no hace justicia escrita, lo que hace es justificar la conducta del agresor. No es que él haya querido matarla, es que lo hizo movido por los celos, ¿no? Entonces no se le declara como un feminicida, como alguien, como un homicida, un asesino, alguien que le quitó la vida a otra persona, sino que lo hizo movido por las emociones. Ustedes no alcanzan a ver el texto, pero el texto a grandes rasgos hace una justificación de la conducta de ella que motivó el que él le haya quitado la vida. La siguiente, por favor. Bueno, esta cultura tiene una serie de mitos y creencias que van justificando la violencia. Esos mitos y creencias permiten que esa violencia se reproduzca, se mantenga vigente y no reciba sanciones, no solamente institucionales, como pueden ser sanciones administrativas o penales, sino que no son cuestionados por la sociedad. Esos mitos nos permiten que las personas que viven violencia estén continuamente viviéndola y que quienes la ejercen estén continuamente ejerciéndola y que por ello no haya ningún tipo de repercusión, no haya ningún tipo de sanción. Esos mitos son como, pues, ustedes los han escuchado también muchísimas veces, como que si no te cela es porque no te quiere, si ella no quisiera estar en esa relación, pues ya se hubiera ido, pone a los hijos de pretexto, una serie de creencias. Seguramente él vivió una infancia muy difícil y entonces está traumado y ahora él ejerce violencia, seguro le fue mal, lo despidieron del trabajo, tuvo un mal día. Entonces, una serie de ideas que se reproducen cotidianamente y que permiten que la violencia se mantenga vigente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son una serie de mitos también sobre la privacidad de la violencia. No se habla de la violencia familiar, no se habla de lo que se vive al interior de las familias, porque decimos que la ropa sucia se lava en casa, porque son problemas de la pareja, porque cada papá, cada mamá elige cómo educar a sus hijos y a sus hijas, porque hay maneras distintas de disciplinar a los niños y a las niñas, y entonces vamos reproduciendo ideas que mantienen vigente ese ejercicio de la violencia. La siguiente, por favor. Bueno, acá hay otros mitos también. La siguiente, por favor. Creo que me pasé con los mitos. Acá hay otras. A ver, aquí hay ciertas características que tienen las personas agresoras. En este caso, no solamente es que los hombres agresores mantengan estas características, también las mujeres que ejercen violencia contra otras mujeres o que ejercen violencia contra sus hijos o sus hijas o personas bajo su cargo, también cubren este perfil.
hay un control sobre las personas a las que se ejerce violencia. Se cree que se tiene el derecho de tener cubiertas las necesidades, sobre todo me refiero a los papás que ejercen violencia contra sus parejas o contra sus hijos o sus hijas. Hay una cosificación. Yo tengo que cosificar a quien voy a someter, porque no puedo someter a una persona, someto a una cosa, porque las personas tenemos derechos humanos, las cosas no. Entonces, es una construcción, digamos, que es como una clave en el sentido social y antropológico, que es que para someter tengo que convertirlo en una cosa. No veo su dimensión humana, no veo su dimensión como persona, sino que para mí representa un objeto de mi posesión, lo poseo. Hay una idea sobre la posesión de los hijos y las hijas, es mío. Yo tenía una tía, yo también he vivido violencia en la casa y también viví una infancia un poco compleja. En mi familia también hay agresores. Entonces, tenía una tía que era sumamente violenta con sus hijos, sus dos hijos, pero una violencia brutal. Llegó a lastimarlos de manera física, terminaron en el hospital. Y cuando alguna de mis tías o mi mamá intervenía para tratar de defender a los niños, mi tía decía: son mis hijos y si quiero me los trago. O sea, hay una idea en la maternidad y la paternidad de posesión absoluta, de querer dirigir la vida de los niños y las niñas sin recibir un cuestionamiento o sin recibir una crítica a cambio, porque creemos que lo que hacemos lo hacemos por amor, porque creemos que esa es la mejor manera de educar a los niños y las niñas, ejerciendo castigos y sanciones sobre ellas cuando su comportamiento no corresponde a lo que nosotros consideramos debe ser. La siguiente, por favor. Bueno, el mito del amor romántico es una manera de justificar la violencia familiar, incluida aquella que se ejerce contra los niños y las niñas, pero particularmente sobre la pareja. Estas ideas del príncipe azul que te viene a salvar, que viene a resolver todos tus problemas, el amor todo lo puede, el amor cambia a las personas, es que va a cambiar porque me ama, es que ya no me va a pegar porque ya estoy embarazada, porque ya tengo a su hijo, ya somos una familia. Ya una vez que tienes hijos o hijas, pues ya, ahora sí sientas cabeza, tienes que trabajar, hacerte responsable, cuando en realidad pues es un asunto del ejercicio del poder, ¿no? Nada tiene que ver con estos acontecimientos que forman parte de la vida. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el ejercicio de la violencia contra las mujeres y los niños y las niñas en el ámbito de la comunidad, pero también en el ámbito familiar? La siguiente, por favor. Bueno, como les decía hace rato, es muy importante reconocer que la violencia no es natural. La violencia es una construcción cultural que esta sociedad ha aprendido como manera de organizarse, como manera de ser sociedad, de ser comunidad, de ser pueblo. Y entonces, justo porque no es una construcción cultural, podemos cambiarla. No se vive en la violencia permanente porque así tenga que ser. La violencia no es un destino, la violencia es una elección. La violencia es una elección para quien la ejerce, pero también es una elección para quienes la vivimos. También tenemos la posibilidad de romper con esa violencia. Y también es una elección para los gobiernos. Los gobiernos tienen la posibilidad de decidir si implementan acciones realmente eficaces para romperlas o simplemente nos dan otro con el dedo, como dicen las abuelitas, ¿verdad? Aunque, ojo, es súper importante que sepamos que tienen esa opción, pero si no la cumplen, porque es una responsabilidad ineludible, pueden también ser acreedores de sanciones, ¿no? De sanciones administrativas, de sanciones políticas, de sanciones penales. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuál es la caracterización de la violencia familiar?
Son las desigualdades históricas, esas que veíamos al principio. ¿Se acuerdan de cómo nacimos mujeres y hombres y nos van educando para cumplir un rol y para cumplir el otro rol diferenciadamente? Es una influencia cultural, lo aprendemos. Las culturas aprenden y desaprenden ciertos comportamientos y esa influencia cultural se apropia en el seno familiar y tiene como consecuencia pues la violencia familiar. La violencia familiar no es biológica, no tiene que ver nada con el temperamento de las personas, con su carácter, no. Es una elección que se aprende de manera cultural a través del proceso de la socialización. La siguiente, por favor. La violencia siempre causa daño, siempre. El daño puede ser a veces imperceptible, pero está ahí latente.